Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Romanos. Romanos capítulo 13, versículo 11. Dice la palabra de Dios, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos para estudiar su palabra. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Padre, gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos. Gracias porque nuestros nombres están registrados en el libro de la vida. Gracias por aceptar que seamos colaboradores suyos en este programa de salvación para las almas. Gracias, Padre, por todos aquellos y aquellas que siguen esta programación en cualquier lugar de la tierra. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa y continuamos trabajando con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo su encuentro con Jesús camino a Damasco. El Señor Jesús se le reveló a Pablo más de una vez. Lo escogió para predicar el Evangelio. Jesús le mostró a Pablo el Evangelio por revelación. El apóstol Pablo en sus cartas, en sus libros, explica lo que aprendió con el Señor Jesús. Estamos trabajando con el libro de Romanos, recibiendo parte de esa información que el Señor Jesús le dio a Pablo. Tan profunda fue la información que Pablo no pudo decir todo ni enseñar todo. Y él decía, porque ustedes no están listos para recibir esa información. En Romanos capítulo 8, versículo 5, encontramos la frase, la mente carnal versus la mente espiritual. Estamos hablando de el asiento de la inteligencia. El Señor Jesús nos presenta un ejemplo y un modelo en su vida de cómo debemos ser nosotros. Por eso Pablo habla de froneo, de la mente, sentir, pensar. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, al 5 en adelante, Pablo presenta y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, esta mente que hubo en Cristo Jesús. Ahora estamos trabajando en la parte práctica de la tesis de Pablo. Si una persona conoció, si una persona comprendió, si una persona entendió el plan de salvación, si conoció y comprendió y entendió a Jesús, entonces tiene que verse un cambio en su vida. El así que de la vida práctica, Romanos capítulo 12, versículo 1 hasta Romanos capítulo 15, versículo 16, tiene que mostrarse en las distintas áreas de la vida que es una persona arrepentida, una persona nacida de nuevo, una persona cambiada y transformada, una persona renovada. Por eso, en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, el apóstol Pablo escribió lo siguiente. Romanos capítulo 12, versículo 1, versículo 2, dice él, así que, ya hablamos de esta conjunción, ya hablamos un poco acerca de cómo Pablo conecta una parte con la otra y cómo repite una y otra vez esta conjunción. Así que, luego, de manera que, dice el versículo 1, así que, hermanos, ya hablamos del significado de esta palabra adelphos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, fue el tema que presentamos, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y ahora dice en el versículo 2, no os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nos interesa una palabra, y la palabra que nos interesa es transformaos. Transformaos. Así que, hermanos, dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios. Y en el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Qué es lo que Pablo está tratando de decir? ¿Qué es lo que Pablo quiere decir? ¿A qué se refiere cuando dice transformaos? El verbo en griego es metamorfo, y este verbo se refiere a un proceso invisible en el cristiano que toma lugar o comienza a tomar lugar durante su vida en esta época, esa experiencia cristiana, esa experiencia religiosa. Metamorfo, de allí viene la palabra metamorfosis. La clave de esta metamorfosis, la clave de este cambio está nada más y nada menos que en la palabra arrepentimiento. Si conocemos, comprendemos y entendemos la palabra arrepentimiento, entonces estaremos preparados para tener una idea más clara y acabada de metamorfosis. Todos sabemos cómo una oruga, un pequeño gusano, o un gusano de buen tamaño, se convierte en una mariposa. El proceso de la metamorfosis. Hay un cambio en la naturaleza de este gusano que lo lleva, en lugar de arrastrarse, lo lleva a volar. Metamorfosis, un cambio radical. Y la base de este cambio, hemos dicho, es la palabra arrepentimiento. Cuando usted estudia a Juan el Bautista, que viene como un mensajero de Dios, anunciado por Malaquías capítulo 4, y que se presenta en el Nuevo Testamento nada más y nada menos como el cumplimiento de la voluntad de Dios, cuando Gabriel habla con Zacarías en el templo, Juan comienza a predicar y la palabra clave de Juan fue arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. San Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. Curiosamente, después de Juan el Bautista, Jesús comienza su ministerio. En San Mateo capítulo 4, versículo 17, Cristo utiliza la misma palabra. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. De modo que Juan y Jesús se enfocan en la misma línea. Cuando usted estudia a Pedro, descubre que la palabra arrepentimiento era la punta de lanza del apóstol Pedro. Veamos, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 38, la gente le pregunta a Pedro después de su discurso, varones galileos, ¿qué haremos? Y Pedro contesta, responde, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús y recibiréis perdón de vuestros pecados y seréis llenos del Espíritu Santo. La palabra clave, arrepentimiento. En Hechos capítulo 3, versículo 19, mire usted lo que dice la palabra de Dios. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pedro repite lo mismo, arrepentíos. En segunda de Pedro capítulo 2, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9, un pasaje muy conocido. Mire lo que dice el apóstol Pedro, segunda de Pedro 3, 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. De manera que Juan el Bautista, el Señor Jesús, Pedro, enfatizan, enfocan
el arrepentimiento. Exaltan el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Veremos en un momento. Cuando usted sigue investigando en la Biblia, descubre que el apóstol Pablo también se enfoca en el arrepentimiento. Pablo nos habla, Hechos capítulo 26, versículo 20. Mire lo que hace y dice el apóstol Pablo. Hechos capítulo 26, versículo 20, dice la palabra de Dios, sino que, dice Pablo, anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. También en la predicación de Pablo, arrepentimiento fue una palabra clave. Recuerde que estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa. Estamos trabajando con el apóstol Pablo. Estamos en el libro de Romanos en la parte práctica, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y estamos trabajando con una palabra del versículo 12, la palabra transformaos, metamorfo, cambien. Y estamos tomando la palabra arrepentimiento como el centro, el eje de ese cambio que debe producirse. Y estamos mirando cómo Juan el Bautista, el Señor Jesús, Pedro y ahora Pablo utilizaron esa palabra. Y luego definiremos esa palabra y veremos la importancia y la trascendencia de la misma. Ponga cuidado. El apóstol Pablo nos dice también en el capítulo 17, el versículo 30, un imperativo categórico. Hechos capítulo 17, versículo 30, el apóstol Pablo nos habla de una orden de Dios. ¿Qué es lo que Dios manda? Dice Pablo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pablo también es un predicador del arrepentimiento. Llama la atención cómo Juan el Bautista, el Señor Jesús, Pedro, Pablo enfatizan la misma palabra, base misma de esa transformación. Los discípulos también se hacen escuchar. En San Marcos capítulo 6, versículo 12, Marcos nos dice la nota tónica, la nota alta de los discípulos con relación a esta palabra. San Marcos capítulo 6, versículo 12, mire lo que dice la Biblia. Recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo, la Biblia su solo intérprete. La Biblia se interpreta a sí misma. Dice Marcos 6, 12, y saliendo los discípulos, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Si se produce la metamorfosis, si se produce la transformación, es fundamental el arrepentimiento. La pregunta es, ¿qué es arrepentimiento? Llama la atención cuando usted va al libro de Apocalipsis, San Juan repite una y otra vez la idea de arrepentimiento. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, versículo 16, versículo 21, 22, Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Arrepentimiento, una palabra clave. ¿Pero qué significa? Arrepentimiento en griego tiene un sustantivo y también un verbo. El verbo es metanoeo y es una palabra compuesta. Meta, que significa más allá, que significa después, y la palabra nous, que tiene que ver con la mente. Metanoeo significa cambio de la mente carnal a la mente espiritual, la mente en la carne a la mente en el espíritu, la mente de Adán a la mente de Cristo. En Adán todos mueren, en Cristo todos son vivificados. El sustantivo metanoia
nos dice o nos habla de una mente que entró a una senda completamente nueva. Una mente que cambia de la muerte a la vida, que cambia de la oscuridad a la luz. Una mente que pasa de Adán a Cristo. Arrepentimiento. Esta palabra describe un cambio revolucionario de la mente que afecta a toda la persona. Un hombre o una mujer verdaderamente arrepentido o arrepentida muestra un cambio completamente radical entre el pasado y el presente. De modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno es un arrepentido, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Las facultades son esclarecidas. El intelecto es convencido. Todo sentimiento es inspirado y llevado a la contrición y la voluntad es inclinada a Cristo. Arrepentimiento. Metanoia, metanoeo. De esa manera queda claro que la persona que no es arrepentida, la persona que no ha nacido de nuevo, la persona que no se ha producido ese cambio en su vida, dijo Jesús, no entrará en el reino de los cielos. En su conversación con Nicodemo, Jesús dejó bien claro que el que no nace de agua y de espíritu, el que no nace de nuevo, no entrará en el reino de los cielos. De allí la importancia y la trascendencia de esta palabra arrepentimiento, para comprender metamorfo, transformaos. Cuando nosotros buscamos en el Señor Jesús el valor y significado de esta palabra, mire qué cosa linda. San Mateo capítulo 11, versículo 20 al 22. Recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. La Biblia se explica a sí misma. La Biblia es su propio intérprete, sola escritura, solo la Biblia. San Mateo capítulo 11, dice la palabra de Dios, versículo 20 al 22. Dice el versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido, diciendo, el Señor Jesús espera cambio de la mente. El Señor Jesús espera metamorfo, transformación. El Señor Jesús espera que se produzca el arrepentimiento. Dice el versículo 21, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, dice Jesús, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Y dice el Señor Jesús, versículo 22, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Jesús espera el arrepentimiento, el cambio de la mente. Por eso es tiempo ya de despertarnos del sueño. ¿Cómo? Aprendiendo, conociendo, entendiendo a Cristo Jesús. Mientras más le conocemos, mientras más profundizamos en Él, entonces más se produce el cambio. San Marcos capítulo 1, mire qué cosa linda, versículo 14, versículo 15, Cristo y el arrepentimiento. Ay de ti, Betsaida, ay de ti, Corazín. San Marcos capítulo 1, versículo 14 y versículo número 15. Dice el versículo 14, San Marcos 1, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, dice la Biblia, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y dice Jesús, arrepentíos y creed en el evangelio. Nota clave, arrepentimiento. Fundamental, arrepentimiento.
quiere la transformación, primero tiene que ocurrir el arrepentimiento, el cambio de la mente. San Lucas, capítulo número 13. Mire qué cosa linda. San Lucas, capítulo 13. La Biblia es un manantial. San Lucas, capítulo 13, versículos 1 al 5. Dice el versículo 1, Lucas, capítulo 13, versículo 1 hasta el versículo 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús, les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Está hablando Jesús. El arrepentimiento como punto fundamental o punto clave, dice el versículo 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que había en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Para Jesús era fundamental, en la mente de Jesús es claro que el arrepentimiento es un asunto pivotal, un asunto central. Arrepentíos. Es la nota alta, la nota tónica. San Juan capítulo 3, versículo número 3, Jesús habla con Nicodemo y allí aparece la idea, cambio de la mente, nuevo nacimiento. San Juan capítulo 3, versículo 3, Jesús dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo. En el capítulo 9 de San Juan, en el versículo 38, mire lo que dice Jesús. Jesús y el arrepentimiento. Amigo, amiga, necesitamos estar claros en estas cosas porque esto significa salvación y vida eterna. No es solo un concepto, es más que eso. Capítulo 9 de San Juan, versículo 38. Dice el versículo 38, y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Aquel hombre que había sido ciego, aquel hombre a quien Jesús puso lodo en los ojos y lo mandó a lavarse, aquel hombre que recobró la vista por la gracia de Dios y la obra del Señor Jesús, después que pasó por la prueba de los escribas y los fariseos, después que pasó por la prueba del pueblo, de la comunidad, de la gente, entonces Jesús lo busca, se encuentra con él y le pregunta, ¿crees tú? Es lindo como le dice Jesús cuando habla con este señor. Versículo número 35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Cambio de la mente. Ahora el que había sido ciego ve a Jesús. Ahora el que había sido ciego, después que pasó por esa batería de pruebas y dificultades, por ese examen fuerte, después que lo expulsan de la sinagoga, del templo, ahora Cristo se encuentra con él, tiene una mente cambiada. Él no solo oyó hablar de Jesús, él experimentó el conocimiento de la persona de Jesús, conocer, comprender, entender. Era ciego de nacimiento, ahora puede ver. Ahora Jesús se le presenta, un hombre cambiado, dispuesto y disponible para Dios, con una mente completamente enfocada en las cosas de Dios. Cuando Cristo le pregunta, ¿crees en el Hijo de Dios? Él pregunta, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? ¿Quién es este Hijo de Dios que usted me menciona? Hijo de Dios,
el ungido, Hijo de Dios, el Mesías, Hijo de Dios, el Cristo, Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Juan no utiliza la palabra arrepentimiento, sin embargo, deja bien clara la idea de una vida nueva. El Señor Jesús hizo un énfasis fuerte en esta palabra. Recuerde que estamos en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ya tendremos que hablar de qué significa no os conforméis y qué significa renovación del entendimiento, pero queremos detenernos primero en la palabra transformaos. Transformaos. Es importante esta palabra. Ya vimos, por la gracia de Dios, el valor de las otras palabras, pero ahora necesitamos hacer énfasis fuerte en esta palabra para dejar bien en claro la base fundamental de la transformación, el arrepentimiento, el cambio de la mente. Si no hay un cambio de la mente, pues no se produce la transformación. Jesús enfatizó el arrepentimiento en su misión. San Lucas capítulo 5, versículo 31-32. Fue enfático. Hace años hicimos una serie muy extensa acerca del arrepentimiento. Puede ir a la página lavozdelconsolador.org o puede ir también al canal en YouTube, La Voz del Consolador Oficial, y allí está esa cantidad de temas, sermones sobre el arrepentimiento. Hay bastante información en aquel lugar. San Lucas capítulo 5, versículo 31, versículo 32. ¿Qué dice el versículo 31 y el versículo 32? San Lucas capítulo 5, versículo 31, versículo 32. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor Jesús hablando del cambio de la mente. Fundamental. Lucas capítulo 11, versículo 32. Jesús y el arrepentimiento. Mire qué cosa linda. Amigo, amiga, si usted no es una persona arrepentida, está en serios problemas. No me diga que es religioso. No me diga que pertenece a la iglesia tal o cual. Pregúntese. ¿Ha hecho Cristo el milagro del arrepentimiento en su vida? ¿La conversión? ¿La regeneración? ¿Ha logrado Dios cambiarle el corazón? ¿Ha logrado Dios darle la mente de Cristo? ¿Ha logrado Dios cambiar y transformar su vida? Enfóquese por ahí. San Lucas capítulo 11, versículo 32. Dice el verso 32, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí más que Jonás en este lugar. Usted recuerda la predicación de Jonás en Nínive, cómo desde el rey hasta el más pequeño de los vasallos y hasta los animales ayunaron como símbolo de dolor por los pecados, como sinónimo de arrepentimiento, como símbolo de aceptar la voluntad de Dios y recibir el mensaje de Jonás como venido de Dios. Y siendo que estamos hablando de arrepentimiento, es bueno entender, es bueno conocer, comprender y entender que existe un arrepentimiento falso y un arrepentimiento genuino. Primero, hablemos del arrepentimiento falso y luego concluiremos con el arrepentimiento genuino. Llama la atención en la Biblia cómo aparecen estos dos términos. En español no se diferencian. Por ejemplo, usted lee en San Mateo, capítulo 27, versículo 3, habla de el arrepentimiento de Judas. Pero ay mamá, Judas se ahorcó. San Mateo capítulo 27, versículo 3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes
y a los ancianos, arrepentido. ¿Qué arrepentimiento es este? ¿Qué significa este arrepentimiento? En el capítulo 21 de San Mateo, los versículos 29 y el versículo 32, mire usted lo que dice la palabra de Dios. San Mateo, capítulo 21, versículo 29 y versículo 32. Dice el versículo 9, respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. ¿Qué significa esta palabra arrepentido en ese momento, en este lugar? Versículo 32, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. En el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 21, nos habla de arrepentimiento. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cuál es la diferencia entre el arrepentimiento genuino y el arrepentimiento falso? Dice capítulo 7, versículo 21 de Hebreos. Dice el versículo 21. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero éste con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Un arrepentimiento falso, metamelomai, un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento genuino, metanoia, metanoeo, un cambio de la mente. Cuando tocamos el tema de Judas, arrepentimiento falso, San Mateo capítulo 27, versículo 3, encontramos esta palabra, metamelomai. ¿Qué significa esta palabra? Metamelomai es un verbo, significa cambiar de idea acerca de algo, con la probable inferencia de un remordimiento, cambiar la idea, pensar de un modo diferente. El arrepentimiento de Judas es más parecido al remordimiento. Por eso, cuando se sintió descubierto, por eso, cuando se descubrió que había vendido al maestro, por eso, cuando se descubrió su traición, fue y se ahorcó. El arrepentimiento falso no produce cambio en la mente, no produce cambio en la vida, no produce salvación, todo lo contrario. El arrepentimiento falso produce sufrimiento, dolor y muerte. Produce nada más y nada menos que la perdición. Pero hablemos ahora y presentemos una nota alta, hermosa. Hablemos del arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino es un regalo de Dios. Usted no lo produce el Santo Espíritu cuando le convence de pecado, de justicia y de juicio. San Juan capítulo 16, versículo 8. Y cuando el Espíritu Santo venga, cuando venga el Consolador, os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo que produce ese cambio. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, Pablo dice que somos transformados de gloria en gloria como a su imagen por el Espíritu. Metamorfo, cambiados, transformados. En San Lucas capítulo 24, los versículos 45 al 47, el Señor Jesús nos presenta este arrepentimiento genuino, este arrepentimiento de Dios que viene del cielo. San Lucas capítulo 24, el Señor Jesús llega al final de su carrera, ya resucitado, se presenta a los apóstoles y entonces en el capítulo 24, versículo 45 al 47, mire qué cosa linda. San Lucas capítulo 24, versículo 45, dice el Señor Jesús, entonces les abrió el entendimiento
para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y dice ahora, y que se predicase en su nombre. ¿Qué cosa dice Jesús? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Que se predicase el arrepentimiento, el cambio de la mente. Cuando usted conoce, comprende y entiende a Jesús, se produce un cambio. Usted no puede ser la misma persona. Cuando Pablo iba para Damasco, iba rabiando, odiando, furioso, furibundo, para continuar con la obra que estaba haciendo, que pensaba que era la obra de Dios. Perseguir, maltratar, encarcelar y hasta matar a los siervos del Señor Jesús. Cuando se encontró con Cristo en el camino, entonces se produjo el arrepentimiento, el cambio de la mente. Señor, ¿quién eres? Jesús le contestó, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga? Cambió su mente completamente. Cambió todo completamente porque tuvo un encuentro real, un encuentro personal con el Señor Cristo Jesús. Y llama la atención cómo, con un dejo de pena y de dolor, el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y dice ahora, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Arrepentimiento, una mente cambiada, metanoeo, cambio de la mente. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios que tiene paciencia para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ahora nos permite ser parte de su equipo para anunciar a otros la salvación en Cristo Jesús. Número 1, el arrepentimiento es un regalo de Dios. Número 2, el arrepentimiento no es solo cambiar de lo que uno ha hecho, sino que es cambiar lo que uno es. Es un cambio en lo más profundo de la mente, es un cambio en lo más profundo del ser, es un cambio, una transformación completa de la persona. Pablo se convirtió de perseguidor a perseguido. Pablo lo dejó todo, como él dice, Filipenses capítulo número 3. Hubo un cambio tan profundo en la psiquis de Pablo, que él dice palabras fuertes, palabras hermosas. Dice Filipenses capítulo número 3, versículo número 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, y añade, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios, arrepentimiento, cambio de la mente. Una persona completamente cambiada y transformada. Una persona convertida en otra.
Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Un cambio profundo, cambio de la mente. Una vida completamente cambiada. San Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Mire lo importante que es esto del arrepentimiento, del cambio. Mire lo que dice el Señor Jesús. San Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Recuerde, estamos trabajando con Romanos, capítulo número 12, versículo 2. El Señor Jesús dijo en San Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Mire lo que dijo Jesús, verso 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Arrepentimiento, no religiosidad. Arrepentimiento, cambio de la mente, cambio de la vida. Arrepentimiento, cambio de las estructuras mentales más profundas. Cambio en la esencia misma del ser. Cambio completo para que se produzca la transformación. Cambio de la naturaleza. Heredamos de nuestros padres una simiente corruptible, malvada, mala, pecaminosa. Pero el Señor Jesús nos da, a través de su palabra, 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Incorruptible. Hay un cuadro hermoso en el Antiguo Testamento y es el cuadro del rey Manasés. No es solo un cambio en la conducta, es un cambio profundo en el ser. Como Manasés, que hizo tanto daño, luego de una situación creada, se arrepiente, cambia la mente, Dios lo perdona y lo pone otra vez como rey. Ahora un Manasés cambiado, transformado. Amigo, amiga, para Dios nada es imposible. Lo que usted cree más imposible es solamente un juego para nuestro Dios Todopoderoso. Número 3. El arrepentimiento genuino no es lo que tú haces por ti mismo, sino lo que Dios hace en ti. En 2 Corintios capítulo 7, versículos 9 y 10, mire lo que dice Pablo. 2 Corintios capítulo 7, versículos 9 y 10. Recuerde, estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa y estamos trabajando con el versículo 11 del capítulo 13, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque está más cerca de nosotros nuestra redención que cuando creímos en nuestra salvación. Pablo nos habla acerca de la experiencia con Jesús, acerca del Evangelio, acerca de la salvación. Necesitamos conocer a Jesús para salir del sueño, para despertarnos. Pablo dice en 2 Corintios, capítulo 7, versículos 9 y 10. 2 Corintios 7, 9 y 10. Mire qué cosa linda. Dice el verso 9, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Dios produce arrepentimiento del que no hay que arrepentirse.
arrepentimiento, cambio de la mente, arrepentimiento, nuevo nacimiento, arrepentimiento, transformación en una nueva persona, del que no hay que arrepentirse. ¿Por qué tiene que arrepentirte de no beber, no fumar, no parrandear, no hacer cosas malas y pecaminosas? Arrepentimiento del que no hay que arrepentirse. Alabado sea el nombre de Dios. El creyente arrepentido se pone de parte de Dios sin reservas, completamente de parte de Dios. Significa una decisiva preferencia por la forma de pensar y de vivir de Dios. Implica una ruptura decidida con todo lo que Dios llama pecado y transgresión. Completamente abalanzarse hacia la mano y la persona de Dios. Completamente refugiarse en Dios, volver a Él. El arrepentimiento requiere que el cristiano aplique la verdad en su plenitud a todos los aspectos de su vida. Transformaos por medio de la renovación del entendimiento. El arrepentimiento verdadero no es solamente de los frutos del pecado, sino de la raíz del pecado. En San Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23, Marcos nos dice qué es lo que está dañado en nosotros. San Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23, no es solo cortar las ramas del árbol, no es solo cortar los frutos del árbol, es cortar y arrancar la raíz del árbol del pecado. Cambio completamente, una transformación completa en la vida. El Señor Jesús dice, ¿dónde está la raíz del problema? San Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. Mire lo que dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. Dice el 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, dice Jesús. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Tiene que haber un cambio del corazón, un cambio de la mente, un vaciamiento de toda esa cosa rara que se esconde en el inconsciente, de ese sótano malvado, sucio y vil. Un cambio completo. No es solo volvernos de lo malo que hemos hecho, sino de lo malo que nosotros somos. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice Jesús, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo. Niégate a lo malo que hay dentro de ti. Niégate a cubrir y tapar lo malo que sabe que hay dentro de tu corazón. Las raíces determinan el tipo y la calidad de frutos que dará el árbol. San Mateo capítulo 3, versículo 10. San Mateo capítulo 3, versículo 10. Amigo, amiga, necesitamos un cambio profundo en nuestra vida, en nuestra mente. San Mateo capítulo 3, versículo número 10. Dice el verso 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Permítele al Espíritu Santo que venga con la espada bendita que es la palabra de Dios y corte el árbol de pecado de tu vida por las raíces y que no germine jamás y se produzca un cambio profundo en tu vida. Transformaos, arrepentimiento. Hay tantas cosas hermosas. Hay tantas cosas hermosas. Aterricemos. Judas, versículos 5 al 7. La palabra de Dios es un manantial que no tiene fin. Judas, versículos 5 al 7, dice el verso 5. Mas quiero recordaros, Judas, versículo 5, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido,
que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellas, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Dios es paciente y misericordioso, pero el Señor también tiene un día donde va a pedir cuentas. Hoy, amigo, amiga, es el día de entregarse a Jesús. Hoy es el día de creerle a Dios. Hoy es el día de aceptar la salvación en Cristo Jesús. Hoy es el día de permitir que el Espíritu Santo le convenza de pecado, de justicia y de juicio. Hoy es el día de que Dios nos transforme y produzca en nosotros un cambio de la mente, el arrepentimiento. ¿Acepta usted que el Santo Espíritu haga el cambio en su vida, en su mente? Que el Santo Espíritu le cambie la mente y le dé la mente de Cristo. Si usted dice sí, levante la mano conmigo y permitamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Querido Padre Celestial, le decimos sí. Le decimos sí, Señor, a todo lo que ha hecho en nuestro favor. Le decimos sí, aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Le decimos sí y le damos todo el derecho legal espiritual al Espíritu Santo para que nos cambie, nos transforme y nos dé la mente de Cristo. Padre, le decimos sí y le recibimos como nuestro Padre Celestial, nuestro Señor y nuestro Dueño. Y nos rendimos a usted y lo hacemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús.